En este momento el ponente será el maestro José Antonio Urteaga Dufour, especialista senior en energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, maestro. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la organización de este tan importante foro y por supuesto también al gobierno de Aguascalientes. Una pena no poder estar presencialmente con ustedes, pero aquí con mucho gusto participando. Me voy a permitir compartir una presentación que preparé para esta ocasión y sobre la cual iré conversándoles acerca de cómo desde la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo contemplamos los principales avances y desafíos para impulsar el desarrollo energético, y es muy importante, desarrollo energético sustentable en América Latina y el Caribe. También agradezco y saludo a mi colega Zoila Yepem de la División de Finanzas. Muy bien, en primer lugar, creo que en el contexto que vivimos actualmente en la humanidad, el alto impacto que está teniendo el cambio climático, sobre todo en la población de menores ingresos, nos lleva a buscar soluciones de carácter estructurales que permitan avanzar a la meta de cero netas emisiones al 2050. Y aquí es muy relevante mencionar que esto se alcanzará sobre todo con acciones que tienen que ver con el sector energía. Estamos hablando que eficiencia energética se espera que contribuya en un 25%, la parte de energía renovable en otro 25%, y otras nuevas tecnologías que están impulsando de manera muy importante, que es el hidrógeno verde, que la Secretaría de Energía en México denomina, y me parece muy acertado, hidrógeno renovable, además de la bioenergía y la secuestro y captura de dióxido de carbono. Solamente para darles una idea de qué tan relevante es el tema, por ejemplo, de eficiencia energética, en la más reciente conferencia de las partes sobre cambio climático realizada en Dubái el 30 de noviembre del año pasado, se estableció que la intensidad energética, es decir, la cantidad de energía por Producto Interno Bruto producido, se debe reducir de un 2 al 4%, o sea, duplicar la tasa de mejora de la intensidad energética, y esto como la necesidad, pues, de utilizar menos energía para producir la misma cantidad o mayor cantidad de bienes. En materia de renovables, la región de América Latina, como se ilustra en esta gráfica, es la que mayores avances tiene en energía renovable. El 60% de la generación eléctrica de la región es renovable. Eso varía mucho de país a país. Para darles un ejemplo, en el caso de México es el 18.5% en 2023 lo que se generó de energía eléctrica con energías renovables. Pero como región, por los recursos de los que disponemos, tanto hidráulicos, solares como eólicos, tenemos un potencial muy relevante para poder seguir avanzando en la región. ¿Y qué tan importante es la electrificación? Bueno, eso puede cambiar radicalmente la eficiencia con la que utilizamos la energía. Este es un buen ejemplo. Las estufas de gas que tradicionalmente utilizamos en la mayoría de nuestras viviendas, tanto en México como en la región, utilizan, como decía, gas, y la eficiencia energética es de apenas un 40%. El uso de cocinas eléctricas de inducción tiene una eficiencia del 84%, más del doble, además de otros temas de seguridad y del impacto que puede reducirse en las familias. Recordemos que el impacto por el uso de gas licuado, por el precio que tiene, impacta la economía familiar, sobre todo de las familias de menores ingresos. Y por otro lado está el tema de los vehículos eléctricos, que como se puede apreciar en la gráfica, también tienen una mucho mayor eficiencia comparado con los vehículos a gasolina, y en donde se ha ido avanzando de manera relevante en la región. Todavía hay mucho por avanzar, pero tenemos pues ahí una oportunidad muy relevante. Eh, Creo que estos temas y se alinean, y la estrategia de la nueva estrategia, la estrategia actualizada del BID, se alinea perfectamente con estos objetivos y con el objetivo de este foro. Los objetivos de esta estrategia se resumen en reducir la pobreza y desigualdad,
Hablar de pobreza implica también reducir la pobreza energética, es decir, dar más acceso, más asequibilidad a los servicios que ofrece la energía eléctrica. Solo para darles una idea, en América Latina todavía apenas un 70% de las familias tienen acceso a refrigeradores y menos del 40% tienen acceso a una lavadora de ropa eléctrica. Al hablar de reducción de pobreza energética, lo que pretendemos es impulsar más el tema de asequibilidad. Otro tema muy importante también es el uso de leña. Tanto en México como en países de Centroamérica, el uso de leña es muy relevante. Para darles una idea, en México, aproximadamente una tercera parte del consumo de energía en los hogares proviene de la leña. Casi 18 millones de personas, 18 millones de mexicanos dependen del uso de leña para cocinar alimentos, con los impactos que esto tiene, sobre todo sobre la salud de mujeres que están expuestas a la inhalación, a la aspiración del humo que se desprende por este motivo. También es abordar el cambio climático, como decíamos, es de gran relevancia y el sector energético juega un papel fundamental. Esta es una vista muy rápida de cómo estamos trabajando desde la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo en distintos aspectos que buscan este desarrollo sustentable, tanto en la parte de distribución y transmisión de electricidad, rehabilitación de infraestructura, de manera muy importante, infraestructura hidroeléctrica, la electrificación rural, que es un tema muy importante. México ha avanzado de manera muy significativa y la meta de este gobierno es prácticamente llegar al servicio universal eléctrico, es decir, que prácticamente el 99.9% de la población tenga acceso a la electricidad. La parte también apoyamos la parte de renovables y eficiencia energética. Apoyamos, y a nivel rural esto es muy importante, la instalación de mini redes eléctricas que contribuyen en este proceso de acceso universal a la electricidad, que es un elemento fundamental para el desarrollo humano, para la calidad de vida. El banco también tiene como propósito desarrollar instrumentos financieros novedosos para mitigar riesgos de exploración, por ejemplo, en un sector que es particularmente importante, que es el de la geotermia. La geotermia es un recurso renovable que se puede utilizar para generar energía eléctrica y que tiene una gran ventaja con relación a otras fuentes como la solar y eólica, que son intermitentes. La energía geotérmica es una energía de base que opera prácticamente de manera continua durante todo el año. Eso le da características muy relevantes. Y la idea de este tipo de programas es cómo mitigar los riesgos. Resulta que para determinar si efectivamente existe un potencial geotérmico suficiente para generar energía eléctrica, la única manera de confirmarlo es mediante la perforación de pozos. Y la inversión que requiere esa actividad es muy alta, con mucha incertidumbre sobre la existencia de potencial. Con este contexto se están apoyando los programas que aquí se mencionan, dando una donación contingente. ¿Qué significa? Que si se perfora y se encuentra potencial geotérmico suficiente, esa donación se convierte en un préstamo que se paga en condiciones financieras blandas y con base en el flujo de efectivo que genera una vez que está instalada la planta de generación eléctrica y que esa electricidad se vende. Entonces estamos asegurando, por un lado, el propósito de reducir el riesgo, porque si no se encuentra recurso geotérmico suficiente, ese recurso ya no se tiene que reembolsar. En el caso que se reembolsa, se va a un fondo que va a permitir seguir abordando este tipo de proyectos. Con mucho gusto les transmito que justamente hace un par de semanas se firmó el contrato mediante el cual se va a llevar perforación exploratoria en 4 sitios en México, 2 en la zona geotérmica de Cerro Prieto y una en la zona geotérmica de Tres Vírgenes. Se va a invertir del orden de 51.5 millones de dólares y esto fue posible gracias al grupo de trabajo que coordina la Secretaría de Energía, en lo cual participó de manera muy activa el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y por supuesto a través de Nacional Financiera, que es el organismo ejecutor. La idea entonces es buscar estos mecanismos innovadores de financiamiento
financiamiento para que puedan desarrollarse tecnologías que enfrentan riesgos de altas necesidades de inversión exploratoria, como es el caso de geotermia. También el banco trabaja de manera, como les decía, muy importante en seguir impulsando el desarrollo de energías renovables. Esta iniciativa RELAC, Renewable Energy for Latin America and the Caribbean, está integrado por 16 países que tienen como meta llegar a un 80% de participación de energías renovables en la generación de energía eléctrica al año 2030 y se está avanzando con distintas estrategias que se están implementando que son apoyadas por el BID. El BID también impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías. Comentábamos la relevancia que va a tener el hidrógeno renovable en el impulso de nuevos mecanismos para generar energía eléctrica de manera sustentable, y el BID ha apoyado 11 de las 12 estrategias y hojas de ruta que se desarrollan en América Latina. En el mapa se ilustran. De hecho, en México estamos trabajando de manera muy importante con la Secretaría de Energía para el desarrollo de su hoja de ruta para la Estrategia Nacional de Hidrógeno Renovable, que el Gobierno de México le da un carácter prioritario. También se apoya esfuerzos para tener una certificación homologada para América Latina de hidrógeno verde que permita abrir los mercados de exportación, identificando que ese hidrógeno efectivamente se produjo con energía renovable. Y un tema también muy importante, el banco aprobó recientemente el primer préstamo para el desarrollo de una planta de producción de hidrógeno verde, una planta de electrólisis en Chile, con el objetivo de que ese país pueda exportar hacia Asia y Europa. El banco también, y esto es muy importante, tiene asociación con distintos fondos y organismos que apoyan con recursos económicos el desarrollo de estudios, pero sobre todo implementación de proyectos. En esta lámina se menciona cuáles son estos fondos, desde el Climate Investment Fund. De manera muy relevante en México se trabaja con el Fondo de Infraestructura Sostenible del Reino Unido y se mencionan ahí los recursos que se están canalizando a través del banco para proyectos de infraestructura sostenible, de energía geotérmica, como el que acabo de mencionar, de transporte público eléctrico, así como mitigación y adaptación al cambio climático. Entre los proyectos, para mencionarles un ejemplo de lo que estamos haciendo actualmente con el UKCIP, que es este Fondo de Infraestructura del Reino Unido, estamos terminando un estudio que llega hasta el nivel de ingeniería básica para uno de los sitios en donde se podría instalar sistemas fotovoltaicos flotantes en embalses de plantas hidroeléctricas. El análisis inicial se hizo en esas plantas, identificando los potenciales que puede generarse como apoyo al sistema eléctrico nacional, específicamente en este caso como apoyo a la Comisión Federal de Electricidad. También estamos trabajando, me parece que es un programa muy interesante en donde se ha involucrado el gobierno de Quintana Roo y los gobiernos municipales que abarcan las islas de Holbox, Cozumel e Isla Mujeres en el Caribe mexicano. Ahí se trabaja en materia de desarrollar acciones para que haya el aprovechamiento de generación distribuida y también el tema de eficiencia energética en instalaciones de hoteles, servicios turísticos, en la parte comercial y también la parte de transporte sustentable. Yo no dejo de recordar la primera vez que tuve la oportunidad de visitar Holbox, que me dio mucho gusto que el transporte turístico se hacía en este tipo de vehículos que se ve en la lámina, que son vehículos que se utilizan en campos de golf y que son eléctricos. Lamentablemente, todos esos vehículos han sido transformados para el uso de gasolina. Y es algo que se puede cambiar de manera muy importante y empezar a utilizar vehículos eléctricos, desarrollando también la infraestructura necesaria, porque en estas islas se utiliza todavía diésel para generar energía eléctrica, algunas tienen cable submarino, en donde también estamos trabajando
la isla de Santa María en Baja California Sur, en donde es una isla dedicada fundamentalmente a la pesca de abulón. Ellos tienen una planta potabilizadora de agua y también necesitan electricidad para tener la planta de procesamiento, congelación, refrigeración de toda la pesca que llevan a cabo. Entonces son programas que se están desarrollando a nivel subnacional y como parte del desarrollo de estos programas se desarrolla y el mecanismo financiero, se identifican las fuentes de financiamiento, buscando siempre que el flujo de efectivo que genera el ahorro de energía o que genera el uso de energías renovables permitan pagar los financiamientos en una especie de contratos por desempeño. Esta lámina ilustra lo que les decía de manera un poco más clara. En esta parte pueden ustedes observar la planta de tratamiento de agua, la planta procesadora en una isla pesquera como la que les mencionaba. Como les decía también, con recursos del UKCIP estamos desarrollando la hoja de ruta para la Estrategia Nacional de Hidrógeno Sustentable o Hidrógeno Renovable. Estamos trabajando también con la Secretaría de Medio Ambiente y ahí también esto lo vamos a aterrizar a nivel subnacional en un programa que me parece muy significativo, que son los ejidos solares. En zonas, en campos que no son aptos para el cultivo, lo que se pretende son instalar sistemas fotovoltaicos que ahora con el cambio en la legislación permite hasta 0.7 megawatts de generación distribuida para que sea esa comunidad ejidal la que pueda instalar, generar esa electricidad y venderla en asociación con gobiernos municipales o gobiernos locales que puedan utilizar esa electricidad. Los beneficios para la comunidad son muy importantes. El vender esa electricidad les permitiría tener ingresos casi 10 veces superiores a lo que implica que no es posible en esas tierras que no son aptas para el cultivo poder producir 1 tonelada de maíz. Entonces estamos transformando el uso de la energía también en un desarrollo, en un mecanismo para el desarrollo de medios que permitan mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. Este es un buen ejemplo de este proyecto. Como parte del proyecto se acompañará en todo el proceso de negociación con los diferentes involucrados para firmar un contrato de venta de energía de largo plazo. Se buscará y se identificará el mecanismo y la fuente de financiamiento que haga posible en el marco regulatorio, con el marco regulatorio en términos de generación eléctrica, en la parte ambiental y por supuesto en la parte social. Pero este es muy buen ejemplo de los ámbitos que puede cubrir una transición energética justa, que me parece que es un término muy relevante, una transición energética que no solamente permita avanzar en el uso de energías renovables, sino que también genere mejores condiciones de vida a la población que más necesita de un desarrollo sustentable. Otro programa que a mí personalmente me gusta muchísimo es este programa que hemos denominado El Sol también va a la escuela. En México existen más de 300,000 escuelas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Estamos trabajando a nivel nacional con la mayoría de los estados de los países en este programa, mediante el cual lo que se hace primero que nada es identificar cuáles son los potenciales de ahorro de energía, fundamentalmente cambiando los sistemas de iluminación en escuelas que tienen turnos vespertinos y que requieren de iluminación durante las horas de la tarde, y también en aquellas escuelas que están ubicadas en zonas de clima cálido, cambiar los equipos de aire acondicionado. Pero que también es muy importante instalar sistemas de generación fotovoltaica en los techos o patios de las escuelas con las debidas precauciones. Con este programa se podría lograr ahorros muy significativos en el pago de energía eléctrica. Estamos hablando de ahorros cuya inversión se recupera entre 5 y 6 años en un periodo simple de recuperación, pero un programa que permite ahorrar en un sector que no tiene muchas oportunidades de ahorro, pero sobre todo que permitirá tener mejores condiciones para que alumnos y estudiantes desarrollen sus actividades y el nivel académico, el nivel de
comprensión mejore. Hemos identificado que es necesario hacer eficiencia, pero también mejorar las condiciones de iluminación y sobre todo las condiciones de acondicionamiento ambiental. Ustedes, nosotros hemos estado viviendo este ciclo perverso de la naturaleza que nosotros mismos hemos provocado, que se llama cambio climático. A mayor temperaturas, mayores necesidades de aire acondicionado y eso convierte en una mayor generación de emisiones. Por eso tenemos que buscar energías renovables, por eso tenemos que buscar eficiencia energética, pero sin afectar o inclusive mejorando las condiciones. Cada vez son más los días que se tienen que suspender clases por los picos de temperatura en algunas regiones del país. El nivel académico de los niños mejora notablemente si las condiciones de clima al interior de las aulas es la adecuada y por eso nos parece que este programa que ha demostrado que puede ser financieramente sustentable puede contribuir a este propósito y esto, insisto, lo estamos haciendo a nivel nacional, junto con, más bien coordinado por la Secretaría de Energía, estamos trabajando en la implementación de un plan piloto con recursos del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía. Este tipo de opciones, programas en edificios públicos, en alumbrado público. Vi en la agenda que el maestro Israel Jáuregui, director general de la CONUE, les va a hablar de esto. Nosotros hemos trabajado, aprendido y transmitido la experiencia de la CONUE en los países de América Latina. CONUE es un referente a nivel nacional y son con este tipo de programas como en coordinación con la CONUE, con la CENER, se puede avanzar de manera significativa a nivel subnacional. Evidentemente, además de estas acciones, tenemos una actividad muy importante. Les invitamos a consultar nuestra página para que conozcan todo el desarrollo de conocimiento, de intercambio de experiencias que puede ser muy útil para el propósito que se persigue en este foro. Agradeciendo nuevamente la posibilidad de participar en el foro. Les conmino a que todos trabajemos de manera conjunta y esta frase me parece muy significativa. El camino a buscar el cambio comienza en casa. Podemos hacerlo mejor. Muchas gracias y quedo atento para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, maestro.